Eh, hola, hola, muy buenas tardes. Por ahí se nos quedó un minutito pensando la máquina, pero ya estamos acá y muy contentos de estar con todos ustedes. Pues bueno, me presento. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ramos y seré su anfitrión en esta sesión. A nombre de FIDEX, de nuestros panelistas y de un servidor, les damos la más cordial bienvenida a la tercera edición de Reset Forum 2022. Hemos preparado para ustedes un panel de discusión titulado Retos actuales de la cadena de suministro desde una perspectiva de evolución de riesgo y control de pérdidas. Espero que lo disfruten. Les explico un poco para los que son nuevos, aunque es nuestro tercer foro, pues no queremos dejar de pasar ahí a nuestros nuevos participantes a explicar qué es el Risk Ed Forum, ¿no? Es un espacio donde nos reunimos profesionales, educadores y actores relevantes del sector asegurador, donde a través de una serie de conferencias se busca compartir conocimiento y aprender sobre tendencias, mejores prácticas, tecnología y lo más relevante de la disciplina del riesgo y su gestión. RISEC significa riesgos y educación, dos elementos que al entenderlos y combinarlos nos permite buscar un mejor futuro para nuestras empresas y nuestros empleados. Antes de iniciar, les comento que todos los asistentes están en la conferencia en modo escucha. Esto es para darle fluidez a nuestra charla y pues evitar un poquito ahí las interferencias de ruidos, ¿no? Y podernos concentrar un poquito mejor. También les comento que para enviar, durante toda la sesión está abierto el chat para que nos envíen sus preguntas y estas pues van a ser contestadas al final de la sesión. Sin más tema, pues voy a presentar unas pequeñas biografía de nuestros panelistas, nuestros expertos que nos acompañan y después pues nos vamos de lleno, ¿no? Empiezo con Edgar Chaparro. Edgar, con 15 años de experiencia en ingeniería de riesgos y seguridad, actualmente forma parte del equipo de ingeniería de Zurich y ha venido desempeñando diversas posiciones claves dentro del área de Risk Engineering. Actualmente es el Head de Ingeniería de Riesgos de Zurich, México, además de fungir con un rol nacional y regional como Practice Leader, representante del Centro Técnico Global del Transporte de Carga y especialista para flotas a nivel nacional. Edgar, muchas gracias por tu participación. Continúo con Víctor Manuel. Gracias, Edgar. Continuamos con Víctor Manuel Presichi Amador. Víctor es ingeniero mecánico administrador del Tecnológico de Monterrey, certificado en la especialidad y preparación y evaluación socioeconómica de proyectos por el mismo tecnológico. Durante 5 años fue consultor en temas de logística y productividad en Sudamérica, lo cual le ha permitido conocer el sector desde una perspectiva más amplia y diferente. Adicional, Víctor es socio fundador de la empresa Sistemas Información Satelital SASB, además de ser miembro de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular AC. Víctor fue secretario de 2015 a 2018 de esta organización. Fue presidente desde 2018 al 2021 y actualmente es consejero vitalicio de la asociación. Víctor, muchas gracias por tu presencia acá en el foro. Al contrario, muchas gracias y un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias. Y como tercer participante, que por temas ahora sí que temas técnicos, no está en imagen, pero sí nos está escuchando y va a compartir su experiencia con nosotros, Rodrigo Amengual. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en la gestión y suscripción de riesgos en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, así como en los mercados de reaseguro. Víctor ha pasado por los diferentes temas de suscripción, de temas de ambiental, daños, RC y demás. Se ha desempeñado en puestos ejecutivos relacionados de control y supervisión de líneas de suscripción, auditorías, además de desarrollo de nuevos productos. Rodrigo, mucho gusto. Yo sé que no te vemos, pero aquí andas con nosotros.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, ahora pasaremos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Agradezco por ahí a toda la audiencia que nos acompaña. Y bueno, pues aquí hablaremos de los retos que tenemos en la cadena de suministro o de alguno de los retos que tenemos, porque como todos sabemos, pues la cadena de suministro es ahora sí un ecosistema bastante sensible que ante cualquier situación pues ha venido presentando cambios, ¿no? Ya traía algunos problemas de tema de la pandemia. Ahora la misma reactivación económica hace que esto genere nuevos problemas, ¿no? En algunos lados ya están produciendo y en otros todavía no tienen esa habilidad de empezar porque todavía están con el problema de la pandemia fuerte, ¿no? Como sabemos, hay temas de falta de chips para todo el sistema de automotriz. Hay una dependencia fuerte, sobre todo en la economía mundial con respecto a China y todo lo que sale y va para allá. Entonces son muchos los temas, ¿no? Hasta unos muy básicos y muy locales a unos a nivel mundial que afecta a toda la cadena. Pero bueno, esto lo estoy comentando yo, pero pues escuchemos a nuestros expertos y sin más preámbulo y para aprovecharlos, pues iniciamos. Rodrigo, ¿qué te parece si iniciamos contigo? Y nos gustaría saber cuál es tu opinión de la perspectiva global en la cadena de suministro en la actualidad. Sí, por supuesto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Genial. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a vos, Daniel, a mis colegas y a FIDEX por esta invitación. Un gusto estar acá de manera virtual. Y bueno, desde mi perspectiva, yo creo que el coronavirus trajo consecuencias obvias e importantes para todos nosotros. Y para mí, en lo que se refiere a la cadena de suministro, yo hablaría de 4 efectos importantes, según mi opinión. El primero lo definiría con la palabra disrupción. ¿Okay? Lo primero que trajo es disrupción. Primero que nada, en el aspecto humano, ¿no es cierto? Si bien ahora pareciera, como me comentó Daniel al principio, que en algunos lugares la situación se está normalizando, lo que provocó el COVID fue obviamente una caída en las economías globales, que a su vez trajo aparejada una pérdida masiva de empleo, lo que a su vez trajo en lo que a nosotros nos compete una disminución muy notable en la disponibilidad de choferes de camiones, que a su vez genera como consecuencia que no haya disponibilidad ni de camiones ni de contenedores, por lo menos no la que había a niveles prepandemia, tanto porque faltan las cajas o los contenedores, sino por no estar reposicionadas correctamente, sino por no estar donde deberían estar. Entonces eso yo lo señalaría como el primer efecto que nosotros vemos en la cadena global de suministro, una gran disrupción. El segundo es, obviamente, un alza de precios, ¿okay? Todos sabemos, como bien decíamos al principio, el valor de la importación de un contenedor en muchos casos se triplicó. Vamos a decir, lo que antes costaba $10.000 un contenedor, traer a México en muchos casos cuesta 30, 35.000. En gran parte por las razones que recién señalábamos, pero además porque los precios de casi todas las mercaderías aumentaron. Como bien decía Daniel, en la industria automotriz, por la falta de semiconductores, en la industria forestal, en la industria de bebidas y alimentos, por nombrar solo algunas. Entonces tenemos disrupción, alza de precios, un tercer incremento o efecto, yo diría, y esto es más desde el punto de vista técnico nuestro, es un gran incremento en las acumulaciones, ¿okay? En las acumulaciones de valores, de mercaderías, de carga, a riesgo. Esto es ya sea en puertos, en bodegas, en depósitos de tránsito intermedio. Tengan en cuenta que por la fluctuación de precios, los buques ahora llevan más valor a riesgo que antes. Obviamente la falta de contenedores y choferes genera más acumulaciones en puerto y la incertidumbre económica genera que haya más acumulaciones en bodegas de origen, ya que los asegurados eligen a lo mejor ante la incertidumbre
realizar menos embarques por año compactándolos, es decir, cada uno con más límite, y en vez de realizar 10 embarques por año para ponerlo, de $1 millón, realizan 2 de 5, con lo cual el riesgo se comprime y se acumula. Y por último, yo diría que hay un efecto en la forma en que se realiza, en que se lleva a cabo la generación, el gerenciamiento de riesgos, ¿no? Lo que antes era presencial, lo que es visitas, inspecciones, relevamientos de campo, etcétera, muchas veces se termina haciendo ahora en forma virtual. Es decir, los surveyors, los ajustadores, los expertos en ingeniería de riesgos revisan la información que tienen disponible, conducen en algunos casos entrevistas telefónicas, a veces se apoyan en drones, en imágenes satelitales, y luego con todo ese paquete de información disponible sacan conclusiones, o sea, generan informes, generan recomendaciones, generan planes de gerenciamiento. Lógicamente es una respuesta muy válida y es mejor que nada, pero las partes involucradas no terminamos, me incluyo, conociendo o teniendo la sensibilidad del riesgo que teníamos pre-pandemia. Entonces, yo a modo de resumen hablaría de estos 4 efectos: la disrupción, el alza en los precios, el incremento en las acumulaciones y una menor sensibilidad del riesgo por la forma en que se realizan lo que es el gerenciamiento de riesgo. Vaya, muy interesante. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que viéndolo a nivel macro, muy interesante estos puntos que mencionas y que a veces perdemos de vista, temas tan simples como, o sea, que provoca, ¿no? La alza de precio, y eso pues viene con todo un problema adicional, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Rodrigo. Bajándolo un poquito aquí a México y aprovechando, Víctor, tu experiencia desde la NERPEP, ¿cómo se visualiza el tema de inseguridad en el transporte de carga en México y cuál es la expectativa para el 2022? Sí, Daniel, mira, la NERPB, y hablando nomás muy rápidamente, que somos pues una asociación que congrega a los prestadores de los servicios de rastreo y monitoreo satelital, geolocalización en general. Hoy por hoy reunimos más de 50 empresas, estamos aquí, empresas formales con todos los permisos, y uno de los principales objetivos de la asociación es formalizar los convenios de colaboración con las autoridades para que cuando haya un incidente, un robo, un reporte, pues podamos contar rápidamente con el apoyo de las autoridades, siempre en una posición de coadyuvancia para tener ese respaldo. El hecho de tener estos canales ya establecidos, nos canalizamos prácticamente la totalidad de los robos y de los reportes de robo a través de nuestras propias áreas de monitoreo como NERPB. Y eso, un beneficio colateral, más allá del objetivo primario, que es tener la respuesta oportuna, la respuesta inmediata, es que tenemos información y estadística de calidad prácticamente al día, ¿no? Entonces, bajo nada más pequeño presentación de lo que es la NERPB, me gustaría presentar de esta estadística que hemos ya por más de 5 años que hemos generado, estadística propia. Si avanzamos, por favor, en la presentación. Esta es una gráfica de los robos mensuales totales reportados en los últimos 4 años y corriendo. Cada bloque de color es un año, cada barrita es un mes. Y si se fijan, pues acá en los últimos meses que tenemos, enero y febrero del 2022 y el cierre del año pasado, empezamos a tener un incremento en la incidencia de robos. También importante mencionar que los usuarios tradicionales y los usuarios obligados prácticamente a los sistemas de rastreo, pues son las empresas de transporte y distribución. Entonces traemos un muy buen feeling de lo que está sucediendo allá afuera en lo que es el transporte de carga y distribución. Y si se fijan, por los últimos meses, desde agosto hasta febrero, prácticamente tenemos una tendencia a la alza, monitoreado y comparado el primer trimestre, que ahorita prácticamente ya estamos cerrando, y la incidencia se está manteniendo más o menos de 9 robos diarios.
pues vamos a cerrar por ahí en los 270 en marzo. Esto significa pues un 25%, 26% de incremento sobre el mismo periodo del año anterior, y sobre el 2020 estamos hablando de 20-22%. Si se fijan, el bloque azul oscuro fue cuando tuvimos un comportamiento totalmente desbordado, que fue el cierre del último semestre del periodo federal anterior y el ingreso del nuevo ejercicio federal, de la nueva administración, donde hubo una serie de cambios, ¿no? Un ataque directo a los grupos huachicoleros, y eso generó una desbandada de delincuentes, lo que es ahora sí que en el argot popular es efecto cucaracha, pero es un desplazamiento del delito en términos ya más formales, y también pues un desmembramiento de la Guardia, de lo que era Policía Federal, para convertirse en Guardia Nacional, y esto generó un caos. Pero ya entrando en lo que es pandemia, pues vimos que estuvo estable, pero en estos años, en los últimos meses, vemos que va con un comportamiento hacia el alza. Entrando ya en detalle y tratando de acelerar esto, pues obviamente hay mucha estadística. Quien esté interesado se puede registrar en la NERPB y recibir estos datos, pero si avanzamos en la presentación. Ok, el estado número uno por muchos años, y seguramente seguirá siendo el número uno en la incidencia de robos, es el Estado de México. Obviamente su complejidad, su territorio, su población, la complejidad política, geopolítica que tiene entre municipios, que es difícil organizarse, que es difícil establecer políticas de manera coherente y coordinada. Siempre, por los últimos muchos años, ha sido el número uno. Pero vemos, por ejemplo, en los simbolitos amarillos, pues fue de las entidades que mayor crecimiento han tenido en este año en comparación nada más contra el promedio del año pasado. De 68 andar en 90, 79. Un Jalisco que no figuraba tan fuerte en los últimos años ha venido tomando posiciones de manera importante, ahora colocarse en un segundo lugar. Y recordando que no estamos hablando de robo de vehículos en general, que ahí AMIS, OCRA tiene una estadística sumamente completa del parque vehicular asegurado. Aquí no estamos cargando mucho al transporte de carga y distribución. Puebla en un tercer lugar, que se mantiene más o menos estable. Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, que ha crecido muchísimo. Guanajuato, bueno, y Michoacán, y Querétaro y San Luis Potosí también, que han crecido. Avanzando en la siguiente filmina nada más, y este es el mapa de calor. Si se fijan, estamos hablando de ciertos ejes carreteros muy focalizados, y prácticamente estamos hablando del centro de la República: México, Puebla, Veracruz, México, Querétaro, Celaya, Salamanca, y si se fijan ya se está uniendo ahí la mancha roja prácticamente con Occidente, con Jalisco. Entonces se está cerrando toda esa mancha que tenemos el mapa de calor, se ha venido cerrando en los últimos meses, y también hacia el norte, hacia San Luis Potosí. El sur de San Luis Potosí también hemos visto algún tema de desplazamiento por los grupos y las pugnas que han existido entre las bandas delincuenciales, entre los cárteles, particularmente en Guanajuato, que ante pues, esta lucha interna encarnizada que traen, se han movido hacia otros territorios, particularmente el sur de San Luis Potosí. Entrando ya en la siguiente filmina, por favor. Esto es el Estado de México. Si se fijan, también se centraliza muy fuerte. Tenemos un corredor que va de Tlanepantla, Cuautitlán y en Tepozotlán, donde la caseta se convierte en una barrera natural. Hasta ahí hay una incidencia altísima. Y después de la caseta ya vemos en los municipios que vienen pues, de Coyotepec, Tepeji, Calpulalpan, San Juan del Río, Querétaro y hacia Celaya. Pero también vemos los entronques con el Mexiquense. Ahí por donde se ve la lagunita vemos precisamente todo el Mexiquense. Tenemos una incidencia muy alta hasta bajar a Ecatepec, y de Ecatepec ya donde se mueve pues a Tultepec, bueno, Ecatepec, Chimalhuacán, Coatepec, hasta incorporarse con la carretera, la autopista a Puebla, donde es otro de los ejes principales, ¿no? El arco norte también ya más al norte, pero si se fijan, hay muchísima más incidencia sobre el mexiquense que sobre el arco norte. En la siguiente filmina y última que pretendo para no consumir demasiados minutos, si se fijan aquí también, esta es la ruta hacia Puebla.
desde lo que es el salida de Zaragoza, Iztapaluca, hacia el este, hacia Puebla, la incorporación con el mexiquense que está en la caseta de San Marcos, ahí en Chalco, después subiendo a Río Frío, y donde vemos en la incorporación con el Arco Norte, ahí sí tenemos un nudo donde se ha concentrado tanto entrando como saliendo del Arco Norte en dirección México como dirección Puebla, se ha concentrado también los robos. Antes los robos en la ruta Puebla-Veracruz era prácticamente pasando en la capital Puebla, y ahora lo estamos viendo que inician en San Martín Texmelucan de manera fuerte, Puebla, y luego ya en la caseta de Amozoc, Acatzingo, hasta bajar Maltrata y llegar a Orizaba. Entonces, digo, aquí hay mucha información y podríamos destinar y platicar. Quiero nomás decir, bueno, esta es la situación del robo. Sí, estamos viendo un incremento y estamos viendo sobre todo en ciertas zonas y territorios particulares donde estamos viendo mayor agresividad y mayor incidencia. Gracias, Víctor. Pues definitivamente creo que después de, como bien mencionas, después de la pandemia y con el regreso a la movilidad y a la actividad económica, esperábamos este tipo de incremento, ¿no?, en la incidencia de robo, y desafortunadamente, ¿no?, pero era algo que se podía esperar. Edgar, continúo contigo para aprovechar también tu experiencia desde la administración de riesgos, desde esa parte que estás tú trabajando todo el tiempo, ¿no? Por ahí, ¿qué medidas de seguridad pueden tomar desde el generador de carga? ¿Qué es lo que puede hacer para mejorar su seguridad? Gracias, Daniel. Y bueno, tomando la palabra, gracias por la invitación y por poder compartir el foro aquí con Víctor Rodrigo. Bien, comentaban dos cosas hace un momento Víctor y Rodrigo. Lo primero es que definitivamente antes de pandemia traíamos un problema por temas de inseguridad, ¿no? Y también México cruzaba por algunos temas de problema en oferta logística. Sabíamos que había un déficit en operadores, ¿no? El tema de pandemia pues, también ha sido un catalizador para que esto ya sea aún más complicado, ¿no? Víctor hablaba también de esta parte de la tecnología, que principalmente el cliente es el operador logístico o el transportista. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Y esto lo hemos visto con base en nuestra experiencia, el generador de carga delega esa responsabilidad a un operador logístico o un transportista. No es que esté mal, sabemos que nosotros como empresa, los que estamos aquí, nuestro core business puede ser la venta de algo, la distribución de algo, pero no el transporte, ¿ok? Entonces sí es importante observar todo este panorama que nos han venido hablando y realmente entender cuál es la necesidad de que las empresas pues sean más partícipes en el tema de la gestión. No nada más se trata de contratar una empresa de seguridad o de transporte y delegarle toda la responsabilidad. Entonces, en este sentido, recordemos que las empresas lo podemos enfocar principalmente en la parte del recurso humano. Cuando hablamos del tema del delito, cuando hablamos del tema de la gestión de la cadena de suministro, estamos hablando de tomas de decisiones. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar desde las personas, desde la parte del cumplimiento normativo que nos dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como algunos aspectos también que puede incluir la parte de CIPA, TEPAS, de OEA, que podamos implementar en la organización. Entonces, estamos hablando de estándares que se tienen que establecer desde la empresa. Entonces, estamos tomando acciones o decisiones antes de que la unidad salga de viaje, ¿ok? Estamos ya siendo proactivos en ese sentido. Es importante establecer los términos en los cuales se debe llevar a cabo esta relación entre transportista, operador logístico y generador de carga. ¿A qué voy? Es un tema contractual, ¿sí? Dicen que no hay ley si no hay sanción. Entonces, si yo no establezco una ley a través de un contrato en la cual yo le digo a un transportista de llevar estos lineamientos en medidas de seguridad que a mí, por ejemplo, una aseguradora me la pide, que un cliente me pide, por ejemplo, una certificación de confianza en el operador, a lo mejor una certificación porque yo hago movimientos de voluntariado hacia México, etcétera. Nosotros tenemos que estar también atendiendo esa parte desde el contrato. Entonces, lineamientos que vienen sí desde la parte legal, desde el cumplimiento de estándares,
pero también es un tema que tenemos que estar capacitando al operador, al agente administrativo que toma las decisiones. Muchas veces se suele crucificar al operador, ¿sí?, de las unidades porque se detuvieron en la ruta, porque igual iba muy cansado y tuvo un accidente, pero estas decisiones muchas veces son, o este tipo de accidentes, perdón, tomados por una falta de gestión adecuada, ¿sí? La falta de una gestión de fatiga, la falta de un mantenimiento de la unidad, la falta en inversión en nuevas tecnologías como un GPS con detector de jammer que pueda hacer un ralentamiento en la unidad. O sea, hay muchas cuestiones que se tienen que hacer previo antes de que la unidad a ruta, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de estar observando. Pondría un segundo punto que va enfocado a nuestros laterales. Nosotros usualmente vemos las cuestiones de implementación de mejoras hacia el interior de las organizaciones, pero hablamos del suministro hace rato en la intervención de Rodrigo, y creo que es importante observar a mis proveedores, realmente quién es mi proveedor, ¿sí? Si me está trayendo una refacción crítica, una maquinaria crítica, una materia prima, pues yo puedo también, o tengo que validar que ese proveedor lo está utilizando un transportista confiable, o si él tiene una transportista o un transporte propio, que realmente me ofrezca seguridad, ¿sí? Dicen por ahí que la competencia ya no se da de empresas de empresa contra empresa, se da en términos de suministro, ¿ok? Por otro lado, tenemos al cliente. El cliente también es sumamente relevante. Sabemos que hoy en día los tiempos de entrega se han vuelto casi parte del marketing, en el cual ya estamos viendo que entregan mercancías o productos dentro del mismo día, dentro de la misma semana. Se ha vuelto esto bastante demandante. Entonces, en medida que yo tengo un proveedor o cliente, que ese cliente no le estoy dejando de enviar mercancías, que le estoy entregando tarde, porque yo a lo mejor no tengo una gestión adecuada de un transportista, entonces podríamos tener un cliente molesto y un potencial de perder negocio. Ajá. Entonces, tenemos que observar la parte de transporte, no nada más como la parte de que roban y que es al transportista, observar realmente cuáles son los daños colaterales hacia el negocio. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Y digo, muy interesante así como es un problema complejo, yo creo que también la solución tiene que ser integral desde todos los participantes, ¿no? El transportista, el operador logístico, y a veces hasta involucramos también a los clientes, ¿no? Que son los receptores de estas mercancías, pero eso es algo integral. Muchas gracias, Edgar, por tus comentarios. Y regreso con Víctor, aprovechándolo. ¿Cuáles son las tecnologías o las buenas prácticas que han demostrado ser más eficientes para prevenir o frustrar los robos? Si nos pudieras ayudar, Víctor. Claro que sí, Daniel. Y mira, yo creo que aquí podríamos hablar nuevamente de muchísimos temas y tratando de focalizar un poquito hacia la parte tecnológica y de protocolos y de procedimientos, porque no me gustaría nomás mencionarlo sin dejar a un lado que ahorita habló muy bien Edgar de la prevención, ¿no? Y en seguridad, pues todos sabemos y somos convencidos que hay que invertir más en la prevención que en la reacción. Y una parte que y también mencionaba, no podemos satanizar al operador de que fue el culpable del robo, el que se descuidó, el que puso, pero sí hemos visto cada vez de una manera más importante que los filtros previos que suceden normalmente en la contratación, las pruebas de control de confianza, las evaluaciones, se vuelven verdaderamente sensibles y críticas para después tener una operación mucho más confiable y más segura. Sabemos, también mencionaban ahorita, pues el déficit que tenemos de transporte, de operadores, y eso genera una tentación pues muy grande por parte de las empresas transportistas que dice, tengo que cumplirle a mi cliente y tengo 20 embarques ya atrasados que tenían que haber salido el día de hoy, no tengo operadores y pues contrato el primero que llega con licencia y literalmente le estoy dando las llaves, aquí está el tractocamión y trae 5 millones de pesos en carga, rápido, vete mañana, lánzate porque tienes que estar mañana en Monterrey o en Laredo, o Nuevo Laredo. Entonces, pues esas prácticas fomentan, ¿no? Fomentan el que las situaciones tanto de seguridad como lo que también se llama safety, al no tener al elemento adecuado. Pero suponiendo que ya hicimos esa parte y entonces si nos vamos a la parte tecnológica y procedimientos,
pues en tecnología ha funcionado muchísimo toda esta parte de los equipos que logran detectar la presencia de inhibidores de señal o jammer, que nos ha afectado muchísimo como industria, porque hoy, y desde años hacia acá, el ladrón, pues antes que salir con la pistola, es más útil salir con el inhibidor. Hasta hace unos años existía un vacío legal completo sobre los inhibidores, porque al no estar prohibido, pues estaba permitido la importación, comercialización, promoción, uso, instalación, etcétera, de los inhibidores. A través de mi gestión en la NERPB, pues se propuso una ley, se impulsó, se cabildeó, y hoy por hoy ya está penalizado el uso de inhibidores. Pero no hablando nuevamente de la parte legislativa, sino la parte de tecnología, hay dispositivos que detectan que están siendo bombardeados, porque el inhibidor no es otra cosa que bombardear con señal basura dentro del espectro donde transmiten los equipos, cualquier equipo inalámbrico, no nada más los equipos de rastreo, un celular, radio, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, son susceptibles a ser inhibidos. Entonces, que detecte que está siendo bombardeado y actuar de manera autónoma en consecuencia. Esto ha ayudado mucho a la implementación de los candados o chapas electromecánicas también activadas vía GPS para poder liberar las puertas de la carga única y exclusivamente en los sitios autorizados para la entrega de mercancías. Las funcionalidades de antisabotaje, modo ballet, que si abren la puerta con el motor encendido se bloquee, todo esto ayuda mucho. Lo nuevo viene por todo lo que es video, el televideo, o sea, tener cámaras que te permitan accesar a la cabina y apuntándose hacia la pista o hacia la carga en tiempo real, aperturando en streaming como una medida de apoyo hacia la simple ubicación que te da un GPS. Todo eso hacia allá vamos y ya está, ¿no? No es algo, no es futuro, eso ya está creciendo de los segmentos con mayor crecimiento, y en la medida que se popularicen y bajen los costos, pues eso prácticamente lo vamos a ver como un estándar, como hoy estamos viendo el sistema de rastreo tradicional. Adicionalmente, en la parte de procedimientos, las empresas que llevan, ya sea de manera directa o a través de un tercero, todo este seguimiento dedicado permanente a cada uno de los viajes en cursos, también ha sido uno de los mecanismos más eficaces para poder controlar, reducir y frustrar los robos. Hoy por hoy, pues uno de los elementos clave para poder tener un operativo exitoso es la detección oportuna. Y la detección oportuna es que suceda entre los primeros 15, máximo 20 minutos. Si no se detecta dentro de este margen de tiempo que ya la unidad está fuera de ruta, que está detenida en un lugar prohibido, que el equipo dejó de reportar, etcétera, entonces, si no lo logramos en este marco de tiempo, pues las probabilidades se reducen, pero si lo logramos, traemos prácticamente una tasa de recuperación aproximadamente el 95%. Buenísimo, ¿no? Buenísimo, y sin meter custodias, sin meter elementos armados, sin meter patrullas, simplemente haciendo un seguimiento estrecho. Entonces, pues esto es uno de los, creo que de las variables, de los factores que mayor éxito han tenido y que se puede implementar. También no es algo de que, no, es que nada más son las grandes empresas quien pueden lograr tener un seguimiento dedicado. No es cierto. No es cierto. Cualquier línea transportista, cualquier embarcador, simplemente con los protocolos y con las herramientas necesarias, puede hacer un seguimiento efectivo, eficaz, y que eso obviamente pues reduzca significativamente su siniestralidad. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Definitivamente tiene que ser la combinación, la tecnología por sí sola pues no te pudiera dar el resultado, como bien lo mencionas, ¿no? Tiene que haber una disposición de todos los actores con algo tan simple como un reporteo también inmediato para que les dé, que la tecnología sirve y apoya para poder recuperar estos embarques, ¿no? Que a veces ya los ves como hasta en zonas casi es de que cada 3, uno va a ser robado, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que con tanta tecnología que tenemos a la disposición ya, pues todavía no podamos hacer algo más concreto, ¿no? Excelente. Edgar, no sé si nos pudieras ayudar complementando un poco lo que mencionabas en la parte humana, la parte de las personas. ¿Qué podemos hacer también un poco más por ahí? Ya habíamos hablado o complementamos muy bien la parte de la tecnología. Algo adicional con respecto al factor humano.
Bueno, cuando hablamos de logística y de seguridad, hagamos un repaso, ¿no? ¿Quién toma la decisión al interior de las organizaciones de contratar a un transportista? Una persona. ¿Quién realiza el monitoreo de una unidad? Una persona. Ajá. ¿Quién carga la unidad? Una persona. La custodia es una persona, el operador es una persona. Ajá. Entonces, el factor humano siempre está presente. Siempre está presente en la operación. Aunque tengamos una máquina la más automatizada, siempre habrá un supervisor ahí atrás, ¿no? Una persona. Entonces, teniendo esto presente y teniéndolo claro, debemos de estar poniendo esto como la prioridad número uno en todas las empresas, las personas. Si las personas no cumplen, el mejor esquema de seguridad puede irse para abajo, ¿no? Dicen que la cultura le gana a la estrategia. Ajá. Entonces tenemos que trabajar en un esquema, una cultura de seguridad al interior de las organizaciones, inclusive con nuestros colegas o nuestros socios de negocio. ¿Sí? En este sentido, ya hablaba Víctor del tema de certificación de confianza, creo que es algo bien relevante, pero también ¿a quién le aplico esa certificación de confianza? ¿Sí? O a lo mejor va a ser a la persona que sabe dónde va a ir la unidad, si está rastreando la unidad, si sabe cuántos GPS trae, por dónde va a cruzar, por dónde va a cruzar, a qué hora, qué mercancía trae custodia o no, el número de placas de la unidad, el número de contenedor. Entonces, es mucha información que entramos en las personas, ¿no? Yéndonos más a detalle, porque siempre usual hablamos del operador y quien toma la decisión, es bien cierto que el crimen organizado, la palabra lo trae todo, es organizado. ¿Sí? Hay que realmente vigilar, y en una situación como la que tenemos en México de inseguridad, es vigilar realmente a las personas. ¿A qué voy? Al operador que ingresa al almacén a validar la carga, ¿sí? A la persona que hace la limpieza al interior de la organización, a la persona que va a dar mantenimiento a un servidor donde guarda información confidencial. Ajá. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que hacer, definitivamente. Hay que analizar realmente cuáles son los riesgos potenciales que tenemos como empresas, donde yo tengo personas metidas, a lo mejor en computadoras, en toma de decisiones, qué filtro le estoy aplicando a estas personas, ¿sí? Muchas veces esta parte de certificación de confianza, donde hacen estudios socioeconómicos para validar que su nivel de vida corresponde a sus ingresos, se hace muchas veces al ingresar, ¿sí? A las organizaciones. Recursos humanos siempre debe ser el primer filtro de seguridad en toda la organización, pero no por tener el primer filtro quiere decir que posiblemente no lo mantenga. Yo tengo que estar validando que las personas siguen siendo confiables, más si tienen una posición importante dentro de las organizaciones. Entonces es algo que más allá de un requerimiento para contratar a no a las personas, es algo que se debe de mantener. Pudiera hablar de certificación de confianza, pudiera hablar de establecer políticas y sanciones, pudiera hablar de cómo manejar la información escrita y electrónica. Hay muchas estrategias que se tienen que tomar para la parte del recurso humano, pero lo primero y lo importante es hacer ese análisis desde nuestras organizaciones y realmente definir dónde podemos estar implementando acciones y, bueno, buscar a los especialistas para que nos ayuden a analizar, ¿no? Y las posibles acciones de mitigación. Perfecto, perfecto. Yo creo que, como bien dices, algo tan simple, pero que a veces dejamos de lado, el primer filtro es recursos humanos, ¿no? Desde ahí tenemos que ver a qué personas le estamos confiando todo este tipo de actividades, ¿no? Muy relevante lo que mencionas. Por otro lado, Edgar, ¿nos pudieras decir, digo, ya para concluir un poco contigo y después vamos con otro de los más participantes, ¿cuáles son las características de las empresas más resilientes? O sea, ¿cómo pudiéramos englobar en 2 o 3 características específicas que tú lo veas en el mercado? Dicen que el peor riesgo es el que se tiene enfrente y no se atiende, ¿no? Puedo poner un ejemplo. Yo vivo en el Estado de México, uno de los municipios uno de los estados donde tenemos mayor incidencia de robo de vehículos, ¿ok? Por ahí tengo un Mazda CX-5 que figura entre las unidades más robadas, ajá.
yo regreso tarde de trabajar, no tengo asegurado el vehículo, viajo con la ventanilla abajo y con música a todo volumen. ¿Cuál es mi potencial de que me pase algo? Es alto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de esta capacidad que tienen las personas en primera instancia bueno, sobreponerse ante un evento adverso, y es lo mismo que pasa con las personas, ¿sí? Con las empresas, perdón. Estas empresas que tienen un siniestro, tienen un evento adverso, y esta capacidad de sobreponerse y, bueno, regresar a la actividad más rápido, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El riesgo siempre va a existir. El riesgo va a existir, por eso está Víctor aquí, por eso está Zúñiga aquí, porque el riesgo siempre va a estar. Entonces, nosotros lo que hacemos es aportar soluciones. Sabiendo que el riesgo existe, entonces tenemos que analizar de todo esto, o hablándolo de manera general, qué es lo que yo puedo eliminar, qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que transferir a una compañía de seguros, por ejemplo. No es un gol, es la realidad, es la parte que nos permite tener resiliencia y ser consciente realmente de nuestros riesgos. Las empresas más resilientes son las que tienen conscientes sus riesgos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que atender? ¿Qué es lo que tengo que minimizar? ¿Qué es lo que tengo que controlar? Tengo que transferir, que ya no está de mi lado. O sea, el riesgo del robo, yo puedo tener el mejor esquema de seguridad, pero sigue existiendo esta probabilidad. Entonces, también la parte del seguro es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un siniestro, pues yo necesito un retorno de inversión, porque al final de cuentas hablamos de dinero, ¿sí? En una empresa, por ejemplo, de mercado mediano, una pyme, sabemos que a lo mejor no tiene esta fácil económica, a lo mejor pues perdí un embarque y yo asumo la pérdida. Sabemos que eso pudiera ser catastrófico en una pequeña o mediana empresa, ¿no? Entonces, más allá de hablar de estrategias de seguridad, también hay que ver aliados de negocio que nos permitan tener o que nos puedan soportar en caso de un siniestro. Entonces, tenemos que ser conscientes que el riesgo existe, y si el riesgo existe, hay un potencial. Si existe ese potencial, lo debo de reducir o mitigar, y lo que yo ya no pueda mitigar, lo tengo que transferir a alguien más. Entonces, en esa parte yo creo que pudiéramos estar hablando de empresas resilientes. Muchas gracias, Edgar. Coincido completamente contigo. Y bueno, para cerrar, Rodrigo, quisiera cerrar contigo y que nos dieras un poquito el panorama de los futuros retos de la cadena de suministro que tú ves hacia adelante. Hace rato nos platicabas qué fue estos 4 puntos que nos decías muy interesantes de lo que pasó de acuerdo a la pandemia y lo que ha venido haciendo toda la situación actual, pero hacia el futuro, con estos nuevos problemas que tenemos, la pandemia no termina todavía, ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo ves tú estos futuros retos de la cadena? Sí, Daniel, y si me permitís agregar un comentario del punto anterior, de lo que estábamos hablando de... Adelante, Sí, hacia el factor humano, que lo que dijo Edgar, totalmente de acuerdo. Simplemente para enfatizar, para nosotros me refiero al sector asegurador, es muy importante, es muy crítico, como bien decía Edgar, la cultura de nuestros clientes, es la cultura de los asegurados, y es un tema que no se desarrolla de un día para otro, es un tema que lleva tiempo, pero es muy importante el compromiso, más allá de que las cosas al fin y al cabo puedan salir no de la manera que uno espera. Yo creo que al fin y al cabo, a la larga, mejor dicho, cuando hay una cultura y un compromiso, sí van en la dirección adecuada. Y agregar, lo único que agregaría es un punto muy importante, el entrenamiento, ¿no es cierto? Es una empresa resiliente, también es una empresa que siempre se preocupa por sus empleados, una empresa que entrena a sus empleados en todas las áreas. Eso los posiciona y nos posiciona a nosotros mejor para retos futuros. Y hablando del futuro y de la última pregunta, bueno, un poco complejo a veces hacer futurología, ¿no? ¿Cuál es el futuro reto de la cadena de suministros? Pero te puedo decir temas que yo veo
desde el punto de vista nuestro de suscripción y de las aseguradoras, uno es entender el riesgo, entender a dónde está el riesgo, entender quiénes son los actores del riesgo, porque como ustedes saben, con toda esta transformación económica que viene habiendo en los últimos 15 años, los distintos actores en la cadena logística toman distintas formas. Digamos, hay operadores logísticos que ahora compran buques y ya tienen como una cuasi función de naviera y viceversa. O sea, navieras que se expanden cada vez más y más en lo que es operaciones de inland y de almacenamiento. Entonces es crítico entender a dónde está el riesgo y qué parte es responsable de hacer qué. Yo creo que desde el punto de vista de los operadores en la cadena, el principal reto es siempre un tema de costos, ¿ok? Manejar los costos, mejorar los costos, integrar tecnología, operaciones. Eso es fundamental. Y también podría hablar que desde nuestro punto de vista como mercado asegurador, el principal reto es, además de entender, es realmente dar un valor agregado. Acompañar a nuestros clientes, no simplemente asegurar. O sea, se habla cada vez más de qué valor agregado podemos dar, qué podemos hacer, y realmente es algo que nosotros pensamos todo el tiempo y es difícil instrumentar porque lleva mucho tiempo, lleva mucha energía y realmente uno tiene que estar abierto a escuchar y abierto a implementar. Y realmente yo creo que el futuro va a ir hacia un lugar en donde la póliza como sí se va a comoditizar cada vez más y va a terminar siendo un commodity, y realmente el valor agregado atrás, cómo se ajustan los siniestros, qué facilidad damos para ajustarlos, personas como Edgar, qué tanto entendemos el riesgo, qué recomendaciones podemos hacer, qué productos nuevos podemos sacar, eso va a ser realmente lo que diferencie a una compañía de seguros de otra, y no simplemente el nombre o el límite que uno puede ofrecer en la póliza o lo que es un clausulado. Gracias, Rodrigo. Definitivamente, pues es algo muy, muy integral que tenemos que estar observando, ¿no? Estos cambios, la inclusión de la tecnología y más. Pues bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por participar con nosotros. No cabe duda que es un factor determinante para cualquier empresa en la actualidad tener presente los retos de la cadena de suministro. Nos quedan 10 minutitos para aprovechar para algunas preguntas del público y bueno, pues aquí se las estaré pasando, ¿no? Déjame, veo aquí cuáles tenemos y que nos puedan ayudar. Aquí la primera. Se entiende que la inversión en tecnología de rastreo depende de múltiples variables, ¿no? Sin embargo, hablando de pymes, ¿alrededor de qué nivel de inversión se requiere para considerar la inclusión de esta tecnología? No sé, está un poquito larga la pregunta, pero en concreto, como que lo que nos ponen por aquí es, para una pyme, ¿cuánto en proporción, cuál sería la inversión que se requiere para dotarlo de estos rastreos o sistemas de rastreo, perdón, o de una tecnología básica, ¿no? Supongo que es para mí la pregunta, ¿no? Para allá va, Víctor. Después viene la cotización de la póliza de seguro y después ya viene y saca el paquete, el combo completo. No, mira, afortunadamente el tema de la tecnología, sobre todo hablando del rastreo satelital, ya como lo conocemos con una serie de funcionalidades, como lo comentaba, que detecte inhibidores de señal, que puedas bloquear la unidad de manera remota, que te avise información de los recorridos, de dónde se detiene, velocidades, cosas que ya sabemos. No sé, ahorita creo que no es necesario hablar de todas las funcionalidades que ya estamos bastante familiarizados. Pues afortunadamente es 100% modular. Prácticamente todos los sistemas son ya modulares, donde puedes comenzar a partir de una unidad o tener grandes flotas como pues existen, donde puede haber más de 1000 unidades en una sola flota, pero pues si contratas una, dos o tres, podemos estar hablando, por supuesto, que en términos simplemente como referencia,
pues de inversiones de 4,000 pesos al año por unidad, más o menos, para ponerlo en números prácticos, ¿no? Claro, si ya vas agregando accesorios, oye, quiero la telemetría del camión, quiero que tenga candados, como mencionaba, electromecánicos, quiero que tenga las cámaras, pues sí, todavía son inversiones hoy por hoy cuantiosas. Simplemente el ticket de entrada de lo que es el hardware, pues estamos hablando fácilmente de unos 15,000 pesos de inversión de hardware nada más el servicio. Obviamente, como la transmisión es vía celular, pues obviamente ya de entrada hay que pagar un fee, un servicio mensual de alta velocidad, 4G, ahora 5G, suficiente para poder visualizar, sobre todo, manejar el tema de la excepción, eventualidades. No puedes tener la cámara abierta todo el tiempo, sería una fortuna, pero más o menos, pues esas son las inversiones, y ya el monitoreo dedicado pues va en función a la flota, a las unidades, el que tengas, y pues parte, si tú tienes tu línea transportista, pues los números sencillos es, pues necesito por lo menos 4 personas para cubrir el 7 por 24, ¿no? 7 días, 24 horas, con menos de 4 personas es verdaderamente inhumano pretender hacerlo con menos de 4 personas. Ponle el costo de esas 4 personas, obviamente es un perfil pues, de gente que maneja la computadora, que pueda aprender y manejar. Póngale ustedes el costo que quieran ponerlo, pues esa es la inversión mínima para tener un área de monitoreo permanente, ¿no? Ya en la medida que se profesionaliza, que quiero atender cuestiones más particulares, quiero que detecte cuando se detiene, cuando avanza, cuando ya lleva sus 5 horas manejadas sin descanso, que el equipo sin reportar, pues normalmente ahí hay que invertir en algunas tecnologías, herramientas para ayudar al elemento humano que detecte de manera eficaz, pero pues así tratando de contestar muy rápido, someramente, y dar una idea y no irnos por la tangente sin darle una guía a quien preguntó, pues más o menos esos serían los números, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Pues acá tengo otra pregunta y se me hace que va a coincidir hacia tu persona, pero bueno, ahí los demás si quieren también entrarle, pues adelante. Mencionan por aquí, y yo creo que preocupados un poco o un mucho por el tema de la seguridad, nos mencionan, para mejores prácticas de seguridad, ¿existen algunas organizaciones que se dedican a capacitar o certificar a las empresas y sus empleados? Si ustedes tienen algún conocimiento o algo que por ahí nos mencionen en términos generales. O sea, Edgar o Rodrigo, si quisieran. Si no, yo me aviento también. Hay certificaciones. No, hay certificaciones que se tienen, estándares internacionales como CityPath, como lo mencionaba hace rato, algo local como OEA, BASC. Podemos estar hablando de este tipo de certificaciones. Mismo Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando hablamos de la norma 12, la 40, la 087 de fatiga. Entonces, hay muchas cuestiones que se puedan estar tocando, ¿ok? Lo que yo recomendaría es sí acercarse. Primero hay que vigilar el cumplimiento normativo, que es el marco legal, lo que tenemos que hacer sí o sí, lo establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Posteriormente, quizá migrar a certificaciones o organismos internacionales, como lo comentaba, CityPath, BASC o OEA, inclusive el mismo TAPA, ¿no? TAPA, que habla también de transporte de carga y también seguridad en los recintos, centros de distribución. Entonces, en ese sentido, pudiéramos buscar quizá quienes capaciten en esta materia y que lo puedan incorporar ustedes. Perfecto. Pues muchas gracias. Digo, seguimos teniendo algunas preguntas. Yo creo que por ahí esas las contestaremos ya vía correo a nuestros clientes, a nuestra audiencia. Desafortunadamente se nos está acotando el tiempo y quisiera ser muy respetuoso del tiempo de toda la audiencia y de nuestros panelistas, ¿no? Para dar por terminada esta enriquecedora sesión, agradezco nuevamente a nuestros panelistas y por supuesto gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado. Los esperamos mañana en el segundo día del RISC-Ed Forum, comenzando en punto de las 12 del mediodía en la conferencia magistral Tendencias de la Administración de Talento Humano, a cargo de Eduardo Silva, director general por ahí de GNP. Entonces ahí los esperamos también mañana en otra sesión y bueno, encantado y
nuevamente agradezco a los panelistas y siempre muy enriquecedoras estas pláticas. Espero que a toda la audiencia le haya servido, y cualquier tema, la sesión está grabada, pues por ahí la pueden accesar desde nuestra página en FIDEX. Y bueno, no me queda más que agradecerlos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Daniel de FIDEX. Al contrario, gracias a usted, a FIDEX, y gracias a los panelistas, colegas. En verdad, un gusto compartir con ustedes. Y también, digo, si bien las tecnologías ayudan muchísimo para poder llegar a un auditorio disperso y también de mayor cantidad, pero pues también deseando que pronto podamos estar también face to face, cara a cara, pues no solamente los panelistas, sino también con el auditorio. Muchas gracias, buena tarde, y a NERPB, quien esté interesado con recibir información, ahí estaban los datos, con mucho gusto para suscribirse, recibir la estadística y preguntar mayor información sobre los servicios que ofrece la asociación y por ende también las empresas asociadas. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos. Que estén muy bien, muy buena Hasta tarde. luego. Que estén Buena bien. tarde.